Hola, mi nombre es Arián Zargarán y esto es Hijos de Liskov. Una vez superado el calor del verano, las comidas familiares, los despechos de Rosalía y alguna que otra prueba de concepto, los hijos de Liskov vuelven con más garra que nunca. Hoy tratamos un tema bastante conflictivo que además ha traído diversidad de opiniones. Ahora os toca a vosotros juzgarlo, yo os dejo simplemente con los expertos, donde trataremos el tema de la vuelta a la oficina y los distintos modelos que existen, tanto el modelo híbrido, el presencial o el remoto. Sin más dilación, arrancamos con el debate. Desde el cuadrilátero, una sección de Hijos de Liskov. Buenas a todos, arrancamos con un tema bastante candente que creo que va a traer algo de debate. Estábamos un poco hablando antes de empezar a grabar este episodio sobre los distintos formatos, modelos de vuelta a la oficina. Hay muchas empresas que se han dedicado ya directamente al trabajo en remoto, ya han pasado de obligar a sus trabajadores a volver a la oficina, otras, en cambio, quieren volver a tiempos pretéritos y algunas seguimos estando en modelo híbrido. Y quiero con esto dar la palabra a Pedro, por arrancar por algún punto de vista. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué es lo que estáis haciendo? Cuéntanos un poco sobre los modelos de vuelta a la oficina. Creo que hay un movimiento ahora mismo de retorno a la oficina. Creo que tiene diversas razones y que es un tema bastante complejo. Pero por sacar un primer tema es la complejidad de tener trabajadores en remoto. No es tan sencillo como nos puede parecer cuando estás en un departamento de IT, pero hay que considerar muchos factores. Y uno de ellos es cómo son las legislaciones locales. Entonces, tener trabajadores en remoto dentro del mismo país es relativamente sencillo, y digo relativamente porque hay diversos aspectos a considerar, pero en el momento que tienes que tener equipos totalmente distribuidos de manera internacional, entran unos factores que agrandan mucho la complejidad. Y la legislación actual de los países no está normalmente preparada para esto. Ejemplos. Propiedad intelectual. Lo que nosotros generamos es propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene un sistema de impuestos y de cómo se gestiona que depende del lugar donde es producido, no del lugar en el cual se encuentra el headquarter. Entonces, si yo estoy en Alemania, pero mi trabajador está en España, España quiere tener esa propiedad intelectual y cómo se hacen las tasas y demás corresponde a él. Aparte, a mayores de eso, es centros de trabajo. Si tengo 20 trabajadores en Holanda, Holanda quiere que conste que hay un centro de trabajo ahí con toda la complejidad adicional que supone de papeleo, de pago de impuestos, etcétera, y que esos trabajadores obviamente no pertenezcan a Alemania o a Estados Unidos. Y por último está la gestión de recursos humanos. Porque un trabajador que habitualmente reside en un lugar distinto viene con una complejidad adicional que no es pequeña. Vacaciones en días distintos, derechos laborales distintos, sistemas de despido, todo es distinto dependiendo del país. Entonces, esas tres complejidades reducen mucho la capacidad de poder tener trabajadores en remoto. Se buscan otras alternativas como que sean falsos autónomos, pero eso puede venir con otro tipo de problemáticas. Esto como primera intervención. Bien, Pablo, ¿qué has pedido la vez? Es interesante porque creo que lo que estás pensando tú, Pedro, viene más bien por tener gente en distintos países, ¿no? No solo... creo que hay dos cuestiones aquí. Una es darle a la gente la libertad para trabajar desde cualquier país, que puedan recibir su sueldo en eso, pues, lo que se ha hecho de lo que se hacía de antes, ¿no? Desde Bali o desde otro país de Europa o lo que sea. Y luego está la cuestión de dentro del mismo país si te interesa tener a la gente o si puedes tener a la gente en remoto. O sea, en tu caso puede ser que esté todo el equipo en Berlín, pero la gente simplemente no va a la oficina. Hay supongo, estas dos modalidades o estos dos casos. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Si lo quieres hacer internacionalmente, es un gran problema. Hay un mogollón de ramificaciones ahí, sí. Yo tengo un añadido porque creo que has hecho tres factores, pero me gustaría incluir uno último, que es el de a nivel operativo. Como trabajador en un equipo en el que estamos en distintos usos horarios, es muy difícil compaginar las reuniones y encima tener que estar trabajando con ellos. Algunas veces no compartes el momento de trabajo y entonces se hace realmente complejo. No me lo puedo imaginar en equipos en los que no compartan prácticamente nada, en los que tengan que hacerse un legado prácticamente diario para compartir toda la información que han
que han tenido, todo el desarrollo que han sufrido a lo largo de esa jornada laboral. Normalmente la barrera que pongo yo ahí es que los equipos tienen que tener 4 horas compartidas. Entonces, el total del equipo tiene que estar en 4 horas, desde el primero hasta el último, tiene que haber 4 horas de diferencia horaria para que funcione bien, para que tengan capacidad para hablar, para hacer stand-ups, para hacer todo lo que necesiten. Estoy de acuerdo contigo, Entonces, es una capacidad adicional. Sí, entonces se concentran todas las reuniones en esas 4 horas. Efectivamente. Generalmente. Tener este tipo de limitaciones es ayuda, pero lo que quería apuntar con respecto a lo que estaba diciendo Arian ahora es que al final aquí lo que entra es la forma de trabajar de la empresa. No, intentar evitar este tipo de reuniones, intentar ser mucho más asíncronos. Al final, empresas como Basecamp o GitHub, pero también es full remote de tiempo, las formas de trabajar que tienen no son basadas en reuniones, intentan ser mucho más escritas, intentan más de email o otro tipo de formatos que no te obligan a tener que estar trabajando full time con otro montón de gente al mismo tiempo y que te ayudan a solventar este tipo de baches. En general creo que esto es coordinable, hay que poner ciertos límites, en mi caso son las 4 horas horarias, pero creo que no creo que sea el mayor problema. Creo que es un desafío, pero es algo que, sobre todo ahora que venimos del coronavirus, se ha gestionado ya y se ha gestionado de manera exitosa con distintos modelos. Entonces no hay un único modelo que te permita gente que confía más en asíncrono, hay gente que concentra los equipos dentro de 4 horas horarias, 5, hay gente que tiene métodos de handover de la responsabilidad de un equipo a otro, sobre todo en asistencia técnica. Hay distintos métodos que han funcionado, con algún coste adicional, con algún desafío, pero han funcionado. No creo que sea el reto principal, creo que el reto principal es el que he citado primero y un segundo, que si queréis me meto con él o terminamos esta ronda, lo que prefiráis. Dale, Pero Pablo. de cuál es, Pedro. Estoy intrigado. Que sí, es un tema cultural y, por un lado, en el tema cultural estaría, se pierde cierta forma de pensar si no coincidimos en una oficina y hay estos intercambios rápidos de información o de ideas, entonces esa chispa se puede perder y, unido a eso también, si los developers están trabajando desde su casa de manera continua, para nosotros no estamos generando cultura y mañana para ellos es solamente cambiar la conexión y están trabajando para otra empresa distinta. Y estos dos temas culturales se escuchan bastante cuando hablas de estos temas, no solamente en mi empresa, sino también en otras del entorno. Y tienes un punto de razón, Podemos es hablar algo que luego. hay que considerar. Podemos hablar luego de lo de la chispa, que me parece muy importante porque para mí es el principal. A ver, esto es que me suena a management muy viejuno, pero es que para mí es mi principal motivo por el que no me importaría que la gente estuviera otra vez en la oficina. Sobre todo, de hecho, lo pienso, en mi experiencia, los seniors están bien, pero creo que la gente junior que hemos contratado es muy difícil ver lo que están haciendo, dónde mierda están perdiendo el tiempo. O sea, lo puedes hacer igual, pero requiere mucho más trabajo que si estás en la oficina y le ves que lleva media hora mirando hacia la pantalla con cara de perdido y puedes acercarte y decir, ¿qué pasa? Tal, o si alguien se queda hasta tarde. No sé, o sea, esa parte sí que la ha hecho mucho en falta y creo que es muy, muy necesaria. Volviendo a lo que comentábamos antes del tema de acostumbrar al equipo a trabajar en remoto, que decía Roldán, a mí eso creo que ha sido el principal cambio que he visto en las empresas, que es algo que creo que nosotros ya hacíamos. Yo ya tenía un equipo en remoto antes del COVID y teníamos que funcionar así. Es todo en tickets, toda la información tiene que ser pública. Cuando hay algo muy crítico mandamos un email para que el día siguiente lo vean ellos y trabajan. Tal. O sea, teníamos nuestros propios protocolos de intercambio de información porque teníamos poquísimo overlap. Igual tenía una hora con ellos por la mañana para ver todo. Con la gente de la India era todavía menos. Entonces, bueno, tiene que ser todo muy, muy dinámico, pero el principal cambio, una cosa que se vio al principio con el COVID, es que muchas empresas que solo sabían trabajar de forma presencial tuvieron que hacerse remotos y era bastante divertido porque intentaban mantener las mismas mierdas que hacían antes. Vamos a hacer una llamada cada día de 1 hora y era como, no, tíos, eso no funciona. Y creo que poco a poco ha ido entrando más la idea de que puedes trabajar en remoto, pero el trabajo en remoto, si quieres que sea efectivo, tiene que ser en remoto y tiene que ser asíncrono. Y creo que ha sido un gran cambio. Pero es verdad que a veces yo por lo menos lo daba por hecho y es un trabajo de educación que he tenido que hacer en algunas empresas de decir, mira, está bien que queramos hacer un meeting, está bien que queramos hacer un grooming, sesión para lo que sea, pero vamos a intentar hacer un documento, vamos a actualizar los tickets de esta forma en asíncrono y luego se lo pasamos a esta gente. O sea, hay un mogollón de cosas que mucha gente está acostumbrada a hacer en meetings que se pueden hacer de forma
asíncrona y no siempre es evidente ese cambio. El clásico, esta reunión podría haber sido un email. Reuniones sin agenda, reuniones o conversaciones que se quedan perdidas. Igualmente, sin entrar en si full remote o full oficina, incluso si vas hacia un modelo híbrido, este tipo de prácticas las necesitas. O sea, cualquier modelo híbrido tiene que estar basado en las prácticas de una empresa full remote, porque si no, no va a funcionar. Porque la mitad de la gente no va a estar en la oficina, la mitad de la gente no va a estar ese día en la oficina. Incluso aunque digas, no, siempre ese equipo va a tener reuniones con su equipo, sí, pero va a tener reuniones con otros equipos, va a tener dependencias con otros equipos, aunque no quieras. Y tienes que adoptar este tipo de prácticas si quieres que el modelo híbrido también funcione. Hablar de modelo híbrido porque es un modelo híbrido para ti un poquito dependiendo de lo que el usuario, el trabajador quiere hacer. Pero yo conozco equipos que directamente quedan para ir a la oficina ciertos días y están establecidos de antemano. Entonces, en esos momentos sí es una especie de híbrido en el que o todos están en remoto ese día o todos están en presencial. Correcto, pero eso funciona con tu equipo. O sea, yo, por lo menos en mi experiencia, jamás he tenido reuniones solo con mi equipo. O sea, quizá el 80% de las reuniones sí que son con gente de tu equipo, el 60%, pero hay otro 20-30% que no es gente de tu equipo, que no va a estar ese día en la reunión, porque eso su equipo le toca en otro sitio. Al final también, estábamos diciendo antes, depende también mucho del perfil, ¿no? Del mismo modo que Pablo decía, un senior probablemente no tenga problemas, un junior va a tener más problemas, no solo desde el lado de management, sino desde el lado del junior es más fácil preguntar a alguien que está al lado que andar molestando. También roles de más management, directors, staff, tienen otro tipo de reuniones, no son siempre con su equipo, son con gente más allá de su equipo. También tienen un cargo, diría, más político, ¿no? Tienes que buscar otras conexiones, otros consensos con otra gente más allá. Son otras interdependencias que es muy difícil, al menos a mí me es complicadísimo, conseguir que todas mis reuniones sean los días que voy a la oficina. No sé, a vosotros también os pasa. Sí, Yo creo que es evidente que eso ocurre. A mí me pasa, y es verdad, igual podemos hablar de esto, de hecho, del modelo híbrido. Por ejemplo, ahora mi empresa está haciendo esto, hay unos días que vamos a la oficina que nadie lo está, o sea, no es obligado, es más o menos voluntario, nadie está prestando atención a eso, pero hay gente que vive en otros estados que hemos contratado en remoto durante la pandemia y que se van a quedar trabajando en remoto. Entonces, vamos a estar en una situación en la que, como dice Roldán, va a haber gente en la oficina, va a haber gente en remoto y todas las prácticas que necesitábamos para trabajar en remoto las tenemos que mantener. Hay un riesgo de esto, que hay gente que le da un poco de miedo que cuando toda la gente vuelva a la oficina y ellos sean los únicos o sean la minoría que están en remoto, se queden un poco atrás y no estén tan al corriente de las cosas cuando empieza a haber más conversaciones en los pasillos y en las mesas y tal, que igual son cosas que no se documentan. Creo que una cosa en la que va a haber que estar atento a este tema, a ver cómo hacemos para que no se pierda comunicación una vez que haya más conversaciones ocurriendo de forma informal, digamos. Sin duda. Estaba pensando justo en este momento, sabemos de empresas grandes, por ejemplo, hay una que se dedica a la distribución de piezas de fruta, que obliga a todos sus trabajadores a volver a la oficina. ¿Es tan importante para una empresa tan grande hacer que todos sus trabajadores vuelvan? ¿Es tan determinante como que están dispuestos incluso a perder talento que no está dispuesto a volver a las oficinas, incluso que llevan 2 años trabajando en remoto, que han cambiado toda su forma de vida? Y no sé, es tan necesario porque el coste es realmente alto. Estamos hablando de gente que hace más de 2 años que no ve a sus compañeros en presencial, que se han acostumbrado a vivir en remoto, incluso probablemente se hayan mudado lejos de la oficina, ya no están tan cerca. ¿Cómo de interesante es para una empresa de este tipo perder talento solo por el hecho de obligar a la gente a volver y por esa política interna de la empresa? A mí me gustaría entender cuál es el racional detrás de esto. Porque lo que yo principalmente he escuchado son temas orientados, son temas culturales. Es decir, sí, dejamos a la gente remoto, pero hemos visto que nuestra attrition puede crecer de manera rápida y no tenemos una manera de crear una cultura de empresa. Y es verdad que es un reto. Entonces, el modelo híbrido intenta responder a esto. En el cual, al final, el modelo híbrido lo que estás obligando es que toda tu plantilla viva en la misma ciudad.
Y luego, exactamente cómo se organiza, si es de manera individual, si es por equipos, al final van a la oficina. Desde luego, para tener un modelo híbrido tienes que mantener prácticas como tener RFCs o documentarlo todo muy bien, etcétera, que ya estamos manteniendo cuando es full remote. Yo creo que va orientado en ese sentido, de un tema cultural. Y luego, creo que es importante, y sí que es verdad que hay reuniones en las que, de manera presencial, hablando con gente de esa actualización, puedes extraer mucho más valor. Y creo que es un poco lo que están buscando. Por un lado, extraer ese valor extra que se puede conseguir en una misma sala, y que yo personalmente no encuentro quizás en el remoto de la misma manera, sin tener una interactuación personal, y no es algo que pase muy a menudo, pero cuando sucede, cuando esa reunión se necesita que sea presencial, se extrae bastante valor. Y el segundo lugar es el cultural. Y no sé qué números o qué otros baremos que nos están llegando están midiendo. Dudo mucho que este tipo de empresas estén haciendo estas iniciativas porque sí. Es decir, ellos habrán considerado que hay algún tipo de razón detrás, más allá de soy un ogro absoluto y quiero que todo mi mundo, toda mi gente vuelva a la oficina. Es muy curioso porque justo esta discusión la tuve yo con uno de los CEOs en una empresa que estuve anteriormente y realmente nadie nos pudo defender el hecho de que tuviéramos que ir a la oficina porque además los datos a nivel de producción eran incluso mejores si trabajábamos desde casa, perdón, y no había un número que dijera, bueno, es que alguien está recibiendo algún tipo de presión o es que tienen algún tipo de contrato con el edificio que tienen que tenerlo. Hombre, lógicamente tiene unos gastos el edificio, pero no creo que sea tan determinante como para decir, bueno, pues ahora todo el mundo tiene que volver porque tenemos un gasto muy, muy alto a nivel de mantenimiento en el edificio. No sé, es que algunas veces me cuesta también entender, perdón, esa lógica. Pablo. A ver, está claro que la productividad no ha bajado. La forma en que yo lo sé es que si la productividad hubiera bajado un 1%, habría estado abriendo las noticias durante estos 2 años. Y, sin embargo, no irás nada sobre este tema, que son lo que yo llamo perros que no ladran. O sea, nadie ha dicho nada de este tema, con lo cual a mí me lleva a pensar que la productividad ha subido mucho, pero muy, en plan, cifras de 2 dígitos seguramente. Pero hay un factor, y hay una leyenda de Silicon Valley sobre lo que comentas, o lo que preguntaba Pedro, de qué motivos pueden tener algunas empresas. En el caso de la empresa distribuidora de fruta que comentabas antes, hay quien dice, bueno, en el caso de Google también es lo mismo, ¿no? Por lo menos aquí en la Bahía, estas empresas tienen tal cantidad de terreno comprado y tal cantidad de inversiones inmobiliarias, pero a un nivel brutal que no nos imaginamos en todos los centros de trabajo de aquí, que hay quien dice que el negocio va por ahí y que lo que quieren es que la gente permanezca en esta zona para no perder todo ese capital acumulado. Apple se gastó no sé cuánto, no recuerdo la cifra, pero eran miles de millones en su sede. Coger todo ese edificio que le acaban de inaugurar y decir, bueno, pues ya si da igual, pues que sea una biblioteca y que la gente venga cuando quiera. A mí no me parece que sea una locura como decisión, pero está claro que hay unos factores económicos ahí en lo que a ellos les interesa con el real estate que tienen y tal, que estoy seguro de que tienen un peso en esta decisión. Nos sigue quedando muy pendiente este programa de conspiranoias del mundo tech. Me ha gustado mucho este aporte, Pablo, de que no quieren que se devalúe por ahí. Sacamos el titular y lo llevamos a Twitter o a TikTok. Sí, este puede ser ya el titular del programa, creo que hasta aquí podemos leer. Más allá de eso... El título clickbait para YouTube. Más allá de eso y que indudablemente la productividad no ha bajado, creo que un punto muy importante es el que decía Pedro, del attrition rate. O sea, es muy posible que si no creas ese vínculo con tus compañeros, con la empresa de alguna manera, vayas a cambiar con mucha más facilidad a otro sitio. Y quizá es lo que se está buscando. Me gusta mucho más esta hipótesis que la de no dejar caer el mercado inmobiliario de Silicon Valley. Porque al final se está pasando en otros sitios, ¿no? No solo lo están haciendo las grandes del sector ahí, está pasando en otros lugares. En mi empresa aquí en España, en Barcelona, está pasando lo mismo. Incluso con un mayor coste económico para nosotros, porque no cabemos toda la gente que
hay ahora en Globo. O sea, toda la gente que está contratada estos 2 años no cabe en la oficina que tenemos y tenemos que mudarnos a una oficina nueva. Entonces, incluso las empresas están incurriendo en nuevos costes para conseguir que la gente venga. Por lo tanto, como dice Pedro, tiene que haber algún motivo ahí más atrás. Y para mí es más el de crear más vínculos con la gente, este cultural. También creo que, más allá de... Creo que también es cultural, pero con respecto mucho a distintos países. En distintas culturas, la forma de crear confianza y de generar confianza con otra gente se hace de forma distinta. Y sobre todo los países mediterráneos y Latinoamérica, algunos asiáticos, es con el contacto directo, con las cervezas después con la cena después. No tanto a nivel laboral o trabajando directamente, sino que generas confianza con momentos fuera del trabajo que no puedes lograr si estás full remote. Entonces yo creo que también va por ahí. Yo no sé en Alemania, pero en el mundo anglosajón encontrar esos momentos es realmente complicado. Yo no sé si tenemos una relación muy directa y muy cercana con todos los compañeros. Y de hecho, bueno, ya te digo el mundo anglosajón, pero es que probablemente no haya ningún anglosajón a mi alrededor, en mi equipo, con lo cual más difícil todavía. No sé. Exacto, en el mundo anglosajón creo que es mucho más complicado conseguir esta cercanía físicamente. Entonces, quizás les importa menos que en otras culturas. O sea, que la forma de desarrollarlo. Pero bueno. A mí no me sorprendería de todas formas que muchas empresas lo hicieran por imitación, ¿eh? Que si de pronto ven que Google, Facebook, Meta y Netflix empiezan a hacer ese tipo de movimientos, de pronto quieran hacerlo. De todas formas, hay un factor que quería añadir aquí, que además no sé si os habéis dado cuenta, que es el tiempo, el momento en el que lo están haciendo. Si Google ahora, de pronto después de la pandemia, cuando ellos consideran que ya se ha acabado esta pandemia, empiezan a hacer todo este tipo de movimientos, también hay un factor económico interesante, que es bueno, ya se han dejado de imprimir billetes, ahora la economía entra en recesión, tenemos que deshacernos de recursos, al final los recursos humanos son realmente costosos y me parece que es una fórmula bastante interesante lo de intentar deshacerse de esos recursos que están en remoto y no tender tampoco a decir, bueno, pues vamos a hacer una criba importante en los equipos. Simplemente es mucho más sencillo deshacerte de lo que tienes a nivel orbitando cerca de la empresa, que al final es parte de tu equipo, pero bueno, es mucho más sencillo retener a los que están cerca y dejar ir a los que están en remoto. Puede ser una estrategia también para reducir los equipos, para reducir esa inversión en recursos humanos. Yo no creo que sea una estrategia. Tendría de nuevo que ver las métricas, ver los números. Creo que puede ser un factor que suceda, pero no creo que sea una estrategia por sí. No creo que ningún manager esté decidiendo de manera malévola, porque el riesgo de perder talento, que es key para la empresa, también está ahí. Entonces, si estuviesen haciendo eso tendrían además una lista de excepciones de estas X personas son demasiado valiosas para perderlas por esta tontería. Entonces, creo que tienen que estar valorando todo tipo de cosas. Sean más visibles o menos. Para mí la más obvia es tener una cultura de empresa, evitar el attrition rate. Son las que más obvias me parecen. No sé si puede haber otras, porque tampoco conozco la legislación a nivel de Estados Unidos, si de estar en un estado a otro hay una complejidad extra de recursos humanos o un dinero extra que haya que gastar, o incluso, lo que os comentaba, leyes distintas aplicadas, etcétera, etcétera, que puede ser un factor que en medio plazo se hayan dado cuenta que es un problema. Yo personalmente creo que va en otra dirección. Y por otro lado, aquí siempre va a haber una competición, porque si tú obligas a alguien a estar presencial, puede haber una empresa que juegue con eso para tener un PER adicional. Porque es verdad que trabajar en remoto en un modelo híbrido flexible, y quizás tendríamos que mojarnos ahora en este momento y decir cuál es el modelo que preferimos. Obviamente todos vamos a decir que depende de circunstancias y demás, pero en el mundo ideal, personalmente, yo preferiría un full remote, con determinadas excepciones de que determinadas cosas sí que tendrían que ser presenciales. Habría que organizarlo, habría que coordinarlo, pero un full remote, como decían, dentro de una franja horaria determinada, para mí tiene que funcionar. Y luego, obviamente, hay determinados, yo qué sé, preparar el planning del año 2023. Probablemente haya que hacer un stop, juntar a toda la gente que va a pensar sobre ese planning, recursos y demás, y estar 2 o 3 días on-site para poder sacar esa chispa y trabajarla. Hay otras muchas ocasiones en las que estábamos acostumbrados a que esas conversaciones surgen, pero creo que por otro lado eso ya está surgiendo trabajando más documentos en remoto, que eran modelos que, por ejemplo, Amazon ya había promovido antes, y cuando pules un documento bastantes veces, llegas a ese nivel de excelencia, digámoslo así. No solamente 2 personas hablando en una oficina o 3 personas delante de un board. Es solamente una manera de alcanzar ese objetivo.
Entonces yo creo que el modelo debería ser un modelo completamente remoto con excepciones, y esas excepciones debidamente tratadas y estudiadas dependiendo de cada empresa y de las distintas necesidades. E igual hay posiciones que no pueden ser remotas, pero tendrían que ser las menos, sinceramente. Y desde luego pues, tiene que haber limitaciones. Un equipo en el que tienes una persona trabajando en Perth, en Australia, y la otra en Albacete, probablemente no va a ser efectivo. Entonces sí que habría que modular cómo se realiza. Pero en general no hay ninguna gran razón. Grandes razones las que comentaba antes. Las legislaciones no están maduras para trabajar fuera de tu país. Dentro de un país debería ser mucho más flexible si no hay otra serie de limitaciones como líneas de internet o legislaciones particulares regionales que yo no conozco. Hablamos de temas legales. Creo que Pablo puedes compartir algo al respecto, por lo menos de lo que nosotros conocemos aquí en Estados Unidos. Sí, no, y es muy interesante y son los dos principales temas que a mí también me interesan más de esto desde el punto de vista del management. El tema productivo de ciertas reuniones y tal, y luego el aspecto legal. En Estados Unidos, en teoría, tú puedes, como es el mismo país, deberías poder trabajar desde cualquier estado, pero las implicaciones son, yo lo miré en su día, a ver cómo me era de fácil irme a otro sitio mientras duraba esto, y no era sencillo para nada. O sea, había que hacer cierto papeleo, la empresa te tiene que pagar desde otro estado, y si tienen más de X gente trabajando, necesitan establecer presencia legal y tienen que pagar impuestos en ese estado. Hace años, de hecho, yo he visto pedirle a la gente, sobre todo a los directivos, que no trabajaran desde Hawái si iban de vacaciones a Hawái, porque el estado de Hawái era especialmente duro con este tema y si veían que había trabajo efectivo que estaba haciendo desde su estado, querían que la empresa tuviera una sede y que pagara impuestos. Y bueno, es algo que tradicionalmente ha sido más complicado de lo que uno esperaría, teniendo en cuenta que es el mismo país. Lo que está pasando ahora creo que es que nadie está... O sea, todo el mundo está haciendo la vista gorda y hasta ahora los de recursos humanos estaban haciendo como que no sabían y la gente estaba haciendo como que no se lo decía o había gente que usaba direcciones virtuales. No sé, ha habido un poco ahí de hacer la vista gorda. Creo que eso ahora ya no está pasando. Y luego, y acabo rápidamente, había un tema legal con la inmigración. Los visados H-1B, que son los que tiene la mayoría de la gente aquí, te obligan a estar a 50 millas de tu centro de trabajo. Y eso no ha cambiado. Entonces, prácticamente todo el mundo que ha estado... Mogollón de gente no se ha ido de la zona por ese motivo y mucha gente que lo ha hecho, en el fondo, han estado infringiendo la ley. No veo que se vayan a poner los de Lurcis a perseguir a nadie, pero un tema delicado. Esto enlaza con mi primera intervención. Entonces, el problema es el mismo de lo que sucede en Europa, porque en Europa, por lo menos dentro de la Comunidad Europea, que hay una franja muy, muy amplia en la que se podría trabajar en remoto, es prácticamente el mismo problema, con ciertos matices, pero es un problema de legislación y es un sobrecoste para la empresa. Y esto entonces tiene mucho más sentido, estos movimientos que se están describiendo en Estados Unidos, porque tienen los tres costes que mencionábamos. Tienen un coste legal, tienen un coste de recursos humanos adicional, de si tienen que hacer distintos sistemas de contratos, y supongo que habrá también un tema de propiedad intelectual detrás, pues entonces yo quiero que la propiedad intelectual cotice en mi estado, no en otro. Si llega el momento de las tasas, estoy seguro que hay algo de eso detrás. A mí me encantan las teorías de conspiranoica. Yo creo que un día Roldán y yo nos vamos a juntar al margen de todo el mundo. No, pero mojaros, decir a ver cuál es vuestro problema. Ya he dicho cuál es mi sistema... Sí, yo te lo voy a decir sin ningún problema. Yo creo de verdad que deberíamos haber aprendido algo de todo esto, que el tema del COVID nos ha debido servir para progresar y para mejorar. Entonces, si yo ya estaba haciendo un modelo híbrido anteriormente, creo que debería ser parte de la cultura de la empresa y del propio equipo, porque al final también es otra cosa, en otra intervención que quería añadir. Muchas de las medidas que se están tomando a día de hoy dependen no tanto de la empresa como del propio equipo y de la verdad que sería molesto saber que dependiendo del manager tu equipo puede seguir un modelo u otro. Entonces, a mi modo de ver, creo que cada uno deberíamos ser ya responsables y maduros para decir cuál es el modelo que mejor nos viene. Y a mí, que me gusta trabajar en remoto, siempre me ha funcionado mucho ir por lo menos 1 o 2 veces a la oficina. Y eso me convierte automáticamente en un defensor del modelo híbrido. Te pido solo un segundo para que te suscribas al canal si no lo has hecho ya
le des a me gusta y compartas el episodio. ¿Ya? Continuamos. A ver, Roldán. Estoy en la misma situación que Arian. Sí. Yo creo que en un mundo ideal el full remote sería la solución. Volviendo a lo que estamos hablando, adaptando una serie de procesos y asegurándote que tienes una forma de trabajo absolutamente asíncrona y dejas todo por escrito con unas prácticas correctas. Pero ir a la oficina, como estaba diciendo Arian, para mí, o sea, yo durante todo el año de COVID, por ejemplo, no hemos tenido ningún tipo de política en la empresa de ir a la oficina. Pero yo seguía yendo un día o dos a la oficina, porque a mí para hacer mi trabajo me lo hacía más fácil. Yo, el tipo de conexiones con otra gente que tenía que hacer, ver cómo están otros compañeros, para mí me era mucho más fácil si estaba en la oficina que si lo hacía de forma remota. También la reunión después de la reunión. O sea, el modelo híbrido es perfecto, pero la gente que no está, para mí estar físicamente en la reunión no es la clave. Porque yo creo que lo que puedes decir perfectamente online. La clave es la reunión después de la reunión. Una vez termina la reunión, una vez se apagan las cámaras, esa conversación de pasillo volviendo al sitio, para mí esa es la clave. Y es un problema el modelo híbrido que me gustaría defender. Vas a tener siempre este problema. Siempre va a haber alguien que esté fuera de la reunión, a menos que obligues a todo el mundo ese día a la oficina, que como hemos comentado antes, es bastante complicado. Claro, pero ahí viene cómo lo gestionas. Quiero decir, yo soy muy estricto en... La conversación está muy bien. Si eso no ha reflejado en un documento en el cual otra gente puede opinar, esa conversación nunca existió. Entonces, está perdida en el aire. Entonces, eso forma parte de los sistemas que pongas en lugar, que gestiones. Todo el proceso que pones para asegurarte que todo funciona bien. No me refiero a que la reunión cambie o que haya otros action points o otras cosas, pero con la persona con la que te estás yendo, estás teniendo un comentario fuera de la reunión que no está escuchando a otra gente. Estás creando un consenso con esa otra persona, quizás. O sea, si es una reunión que quizás no estás tomando unas decisiones finales, sino que vas a tomar las decisiones más adelante. Al final, con esa persona con la que te vas caminando por el pasillo, tú ya estáis creando un tipo de consenso, un tipo de... ¿Cómo es esto en japonés? Vale, déjame desafiarte. ¿Por qué no puedo hacer eso una llamada de 15 minutos con una persona con la que tengo confianza previamente? Porque yo lo estoy haciendo. Es un trabajo adicional, pero yo lo estoy haciendo. Estoy de acuerdo, puedes hacerlo, pero no sale de forma natural. Lo haces con gente con la que ya tienes confianza, no con alguien con quien no tendrías confianza. Salen de forma natural, de forma orgánica. No lo fuerzas tú creando una reunión de 15 minutos. Probablemente después de esa reunión, la mayoría de la gente se vaya corriendo a otra reunión. No tenga tiempo de esos 15 minutos de post-charla. Que lo puedes hacer, ¿no? Yo personalmente las hago, incluso con gente que no conozco pero necesito algo. Pero es verdad que es un sobrecoste adicional. Yeah, es un coste y es cierto que tienes que planificarlo. Yo es el principal problema que veo, por lo menos en mi trabajo, en plan, creo que quitas mucho... O sea, creo que he perdido muchas conversaciones rápidas de eso, de pasillo y tal, que igual acordarme justo de algo o saber que tengo que comentar algo con esa persona y hablar con él 5 minutos, sin necesidad igual de escribirle por Slack o de hacer una reunión. Al final, bueno, no sé vuestros calendarios, pero me imagino el de Pedro, el mío es un infierno también. El de la gente con la que yo trabajo es otro infierno. Entonces, muchas veces algo que podía haber resuelto mientras estábamos el café yendo a su sitio en plan de, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Al final tengo que crear una reunión y hoy es lunes, el martes no puede nadie, el miércoles no sé qué y tiene que ser el jueves y son 15 minutos y es como, o sea, se puede hacer igual, pero requiere una disciplina y una forma, o sea, tienes que ser muy intencional con lo que haces y a veces pasan cosas, en el fragor de la batalla de cada día se te olvida, la otra persona también. Yo he visto que hay cosas que se benefician mucho de ese tipo de comunicación más casual. Y luego entiendo lo que dice Roldán también, de que hay un aspecto político o social de ciertas decisiones que tomas de forma informal. La palabra que buscas es nemawashi, que es lo que hacen los japoneses de tener un montón de reuniones. Gracias, exacto. Uno a uno, y luego cuando llegas a la reunión es como es algo teatralizado en el que solo vas ahí a representar la toma de decisión, ¿no? Que es algo que yo también hago personalmente. Yo he hecho en falta 2 cosas. Esto, bueno, quizás 3. Esto, el aspecto social, de simplemente ver a otra gente y estar entre estas 4 paredes. Y quizás hay cosas que se benefician de una sesión en persona a veces. O sea, ahora llevo unas semanas haciendo toda la planificación del resto del año y tal. Y
he necesitado un mogollón de reuniones con diferentes personas y, hombre, a veces pienso, esto con una pizarra en la oficina, me habría puesto con mis 2 managers y otros PMs y no sé qué, lo habríamos dibujado en 5 minutos y estaba decidido. Llevamos aquí con la sana y con los documentos para arriba y para abajo una semana para decir, vale, en este orden. Son cosas que me parece que, sí, a veces he hecho en falta eso para ciertas sesiones de trabajo, de venga, vamos a remangarnos todos, vamos a poner un montón de papeles en la mesa o la pizarra y vamos a tomar decisiones aquí rápidamente, hacemos una foto, lo mando por email y ya está, ¿sabes? He hecho en falta esas cosas. Y luego, personalmente, me he dado cuenta de que mi memoria funciona mucho peor en las llamadas. Me cuesta mucho más memorizar decisiones, reacciones de la gente a través de Zoom. Y noto que se me olvidan más cosas desde que estamos en remoto y sí, digamos que en persona recuerdas más las sensaciones, la sala, los olores, en plan, es más fácil que retengas detalles. Me alegro y es muy interesante porque yo había empezado a tomar notas y pensé que era porque era viejo, pero parece ser que es por el Zoom. A partir de ahora diría que es culpa del Zoom, no culpa de mi edad. Seguro que hay estudios probando esto. No, estoy convencido de ello. Yo creo que de hecho además que gracias a Zoom o por culpa de Zoom se han generado una serie de dinámicas de reuniones que se alargan más de la cuenta y que nunca se atienden a justo lo que se ha marcado. Y muchas veces incluso hay reuniones que se extienden en el calendario y personalmente estoy muy en desacuerdo con aquellos managers que, ¿cómo no? Es que esto está establecido para 1 hora, todavía nos quedan 10 minutos, vamos a aprovecharlo. Bueno, pues regálame esos 10 minutos y déjame dedicarme a lo que tengo que dedicarme. No sé si es una cuestión mía personal en mi equipo que está ocurriendo, pero esos calendarios acaban muy, muy, muy apretados. Y recuerdo un dicho de una empresa, no sé si era Stripe, no recuerdo exactamente el nombre del CEO, pero decía algo así como, bueno, las reuniones, si son de 15 minutos, 5 slides y 3 temas que contar máximo, más que suficiente, pero que no se extienda más allá de esto en el tiempo. Y yo, fiel defensor de eso, si pudiera, todas las haría iguales. Briconsejo, activad en Google Calendar la opción de Speedy Meetings para que en lugar de por defecto 1 hora sean 55 minutos. Mis reuniones por defecto son 30 minutos. Yo ya me llego por 30 minutos. Mis reuniones son la de 30 por defecto se convierte en 25 y creo que la de 1 hora se convierte por defecto en 50. Agradecido estaría. Yo quiero sacar el tema. Sí. ¿Lo has utilizado? Sinceramente creo que no ha habido ningún problema y ya no sé vuestra opinión si toda esta problemática de vuelta a la oficina es porque ya hemos superado el tema de la crisis. Vuelvo otra vez un poco para atrás en este tema porque o realmente estamos aquí discutiendo esto porque la situación económica es compleja. Entonces, cuando estábamos en problemas de pandemia, creo que hemos intentado salir adelante con lo mejor que hemos podido, que ha habido tal vez un poco de shock durante un tiempo en el que las empresas no sabían muy bien qué hacer y ahora mismo ya tienen más o menos claro la línea de ruta. Pero a mí, sinceramente, es que no me parece casual que ahora cuando Meta y Zuckerberg están diciendo, bueno, oye, que hay mucha gente que está aquí muy tranquila, quien no quiera estar en Meta que se vaya. A mí, sinceramente, esto me responde a 2 cosas. Uno, o quieres motivar a la gente y tienes mucho recurso humano que está simplemente relajado en la silla, o de verdad estás queriendo deshacerte de gente. No me parece casual el momento, sinceramente. Yo no estoy de acuerdo y creo que ya en estas rondas hemos explicado y creo que hay buenas razones. Si la legislación no acompaña y hay un sobrecoste para la empresa, creo que sí que hay números y lo que habrá que incidir es en eso y cómo se pueden generar procesos que ayuden a que esto se pueda hacer de una manera adecuada. Es decir, si hay en Estados Unidos tenéis el mismo problema que tenemos en Europa para trabajar entre países, si además hay un sobrecoste adicional para la empresa en gestión de recursos humanos, en gestión de nóminas, etcétera, 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 y sobre eso ponemos el otro factor, que es el factor cultural, que por mí en 2 partes, les da chispa y el poder y el poder tener ligación con la empresa. Creo que las decisiones probablemente vayan por ahí. No. Y creo que el tener un beneficio adicional y demás, creo que es algo más bien colateral. Pero es que esto no ha sido un problema hasta ahora. Es que justo me hace gracia porque la situación económica se empieza a complicar ahora y ahora es cuando empezamos a levantar la mano sobre estos problemas. Pero en estos últimos 2 años,
cuando la economía ha ido bien, cuando todas las empresas tecnológicas han hecho los mejores números de la historia, cuando las acciones estaban en picos máximos históricos, no hay ningún problema. Ahora cuando todas las empresas tecnológicas empiezan a despeñarse, es cuando a Zuckerberg tal vez pensar en el metaverso pues ya no le resulta tan rentable, y igual empieza a cuidar parte de su empresa. Yo Igual tenemos que creo que en este tema poquito. legal, creo que en este tema legal no ha habido ningún problema porque se estaba mirando para otro lado. Es decir, como estábamos en la situación en la que estábamos, determinados organismos, estaban mirando para otro lado. Y recientemente sí que sé de casos en los que ha habido inspecciones que antes no había. Entonces, puede ser que en mitad del coronavirus, aquellos que tenían el control legislativo hayan decidido, no tiene mucho sentido en la situación actual presionar a X empresas para que hagan esto o aquello. Pero esa presión está volviendo. Entonces, claro. Y también sé que los departamentos legales en determinadas empresas han estado muy ocupados considerando caso por caso si alguna persona podía empezar en remoto, si una persona podía... Y esto tiene un coste adicional. Pero dadas las circunstancias, todo el mundo hizo un voluntarismo y tiró hacia adelante. Y creo que esto no se puede extender en el tiempo desde el punto de vista si tienes que tomar este tipo de decisiones y empezar a cerrar budget, empezar a hacer sobre presupuestos, cuánta gente puedes contratar y demás. Porque en una situación de crisis y que tienes que elegir entre dos cosas que son malas, tienes que elegir alguna. Y si eligió, bien, hagamos ahora lo que sabemos, tenemos que pasar el trago. Pero cuando se ha regresado a una situación de normalidad en la cual ya existe de nuevo la opción de que la gente pueda trabajar desde la oficina, ¿por qué elegir una opción que es arriesgada para la empresa? Es muy interesante y le daría cierto sentido a lo que defendíamos y a lo que comentábamos, pero al mismo tiempo tenemos ejemplos de empresas que se les está dando muy bien desde que han decidido que no tienen la posibilidad de, bueno, el trabajo presencial no era una opción y que ya a todos los trabajadores que quisieran podían trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo. Estamos hablando de ejemplos como el de Spotify. Cuando su CEO decidió este movimiento, su headcount desde entonces no ha variado y no ha caído, y se sienten muy orgullosos de que les haya ido muy bien porque la gente no está abandonando la empresa y han sabido adaptarse a las necesidades de sus trabajadores. Pablo. Es un caso interesante porque creo que hay muchas empresas, o sea, por ejemplo, yo que sé, Google, Apple o Spotify, todos estos ya tenían sedes en otros sitios, ¿no? Entonces, remoto para ellos significa una cosa distinta que para otros. Si tú estás en Nueva York y trabajas para Google, tienes una oficina en Nueva York a la que puedes ir. Entonces, bueno, creo que hay un tema ahí que no es tan importante para ellos. Ellos ya tenían estructura legal en todos estos sitios. Creo que el cambio para estas empresas simplemente es que en vez de dejar de trabajar desde tu casa, van a hacer que vas a la oficina a la que ibas antes. Habrá un pequeño porcentaje de gente que estará en estados o en sitios donde no hay una oficina cerca, y estos son los que verán. A ver, yo cuando estábamos todos aquí en la oficina trabajando hace años en Rakuten, teníamos un tío en Las Vegas que era remoto y le teníamos a él y no a otro porque él en un momento dado dijo me quiero ir a Las Vegas y era tan bueno que dijimos pues vete a Las Vegas y te mantenemos el sueldo porque en plan nos convienes mucho, ¿no? Esto ya existía, yo creo que esto va a seguir existiendo. Simplemente es que creo que hay empresas que igual antes no se atrevían a hacer esto que ahora lo van a hacer. La empresa en la que yo trabajo, en Lira, no tenemos una sede en Washington, pero ahora mismo tengo 3 personas en mi equipo en Washington, en Seattle. Entonces, esta gente nunca ha estado en California. No les vamos a traer, no les vamos a obligar a venir. Esta gente va a seguir trabajando allí todo el tiempo que ellos quieran estar en la empresa. Entonces, creo que en muchos casos, como el de mi empresa, no es una elección. Simplemente vamos a tener gente trabajando en los dos modos. Y luego, pues quizás la gente que vive en la bahía o que vive cerca de una oficina acabarán yendo a la oficina. Pero si mañana abriéramos una en Seattle, pues igual esa gente puede ir a esa oficina, no sé. Creo que, al menos en el caso que yo veo más directamente, creo que esto afecta a la gente que ya vivía cerca de un centro de trabajo, que ahora se espera de ellos que aparezcan por ahí de vez en cuando. Pero ese es todo el cambio que estoy viendo por ahora. No vamos a dejar de contratar en remoto en ningún momento y no vamos a hacer venir o relocar a la gente que vive en otros estados porque ¿a qué? Tampoco tendría sentido ni sería justo para la gente que vivimos cerca de las oficinas que nos obligaran, porque ya que estamos cerca de la oficina, nos obligaran a ir a la oficina. Y entonces sí, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando al final. Y nuestra empresa tiene la política escrita de esa forma. Hay dos tipos de trabajador. Exentos de volver si estás lejos de un centro de trabajo,
y afectados por el retorno. Si vives a menos de X millas de una oficina de la empresa. Ahora mismo nadie lo está llevando a la práctica, pero bueno, que la política la tenemos ahí. Yo no sé si, yo por lo menos en mi equipo no lo voy a aplicar, pero no sé qué tipo, no sé cómo será esto dentro de un año. Al final cada empresa tiene unas situaciones que son absolutamente distintas a lo que tú estás diciendo. Tenéis 3 personas que están en un estado en el que no tenéis oficina, no le vais a hacer, les habéis contratado ahí, ellos sabían que las condiciones eran no ir a la oficina, no tener que ir a San Francisco, no se va a cambiar. O sea, esto al final son detalles de implementación de cada empresa que van a variar absolutamente. O incluso el caso del tío de Las Vegas que decías antes, ¿no? Va a haber empresas que serán muy estrictas, todo el mundo va a ir a la oficina, pero si tienen 2 o 3 personas que son recursos clave para la organización, les van a dejar irse a donde sea o quedarse donde sea. Yo creo que cada empresa, a ver, al final hay que ser flexibles, ¿no? Al final cada empresa tendrá que decidir qué es lo que les tiene mayor aporte económico para ellos y mantener esa estructura que decía Pedro de alguien en otro estado. Pues si ese alguien es un crack y tiene un conocimiento muy clave de tu organización, pues te va a merecer la pena, ¿no? Cada empresa se tendrá que adaptar a su situación. O sea, sería muy absurdo que una empresa diga, no, me da igual. Bueno, igual empresas grandes, tipo Google, Facebook, que van a seguir recibiendo gente, para la mayoría, pues puedan ser estrictos. Sí, bueno, de hecho, justo comentábamos antes que hay el caso de una gran empresa de producción audiovisual que ha decidido que, pese a tener a su trabajadora 2 años viviendo en Dallas, esto es un post que recientemente vi en LinkedIn, ella no conocía trabajar desde la empresa o desde la oficina y de pronto su manager ha decidido, y es una cuestión del equipo, esto repito, el equipo ha decidido, el manager del equipo ha decidido que tiene que mudarse a Los Ángeles y ella ni conoce a los compañeros en persona ni a las oficinas, pero ha decidido no seguir trabajando porque no conoce tampoco la necesidad de mudarse, de estar con su familia en Dallas a Los Ángeles, por ejemplo, como es su caso. Y a mí me parece que el coste es alto en este caso. Voy a ser el abogado del diablo en esto. Vale. Esto ha sido el manager porque la empresa ha otorgado al manager ese poder. Y no sabemos qué otra presión ha recibido el manager para tener que tomar esta decisión. Presión quiere decir, tú puedes mantener a tu trabajador allí, pero tienes X horas adicionales que tienes que pasar con recursos humanos o revisando nóminas o preparando un plan de por qué tiene esta gente ahí, etcétera, etcétera, para justificar que tengamos este coste. Entonces no sabemos qué hay detrás. Entonces decir ha sido el manager parece que ha sido el manager, pero no sabemos cuál es la decisión empresarial detrás. Es decir, la decisión empresarial probablemente haya sido sí, podéis manteneros en remoto, pero este es el sobrecoste que tenemos y hay que llevar a cabo, y el manager ha decidido, esto no tiene sentido, todo el mundo para la oficina. Entonces no son todas las cosas normalmente tan simples cuando estás en este tipo de posiciones. Yeah. Y tal vez lo vemos desde la perspectiva personal, ¿no? Porque yo como trabajador de un equipo pues puedo pensar, ¿por qué la empresa está forzándome si yo no veo los motivos? Aparentemente no son muchos. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos extendido más de la cuenta. Creo que el tema da para mucho y podríamos estar otras tantas horas hablando, pero creo que la opinión queda bastante clara. Puede ser que no lleguemos a ningún consenso, que cada uno decida defender su modelo. Pablo, yo no sé si has defendido tú algún tipo de modelo. Creo que el único que se queda casi descartado es el presencial al 100%. Sí, yo soy fan del híbrido y creo que no es, en mi opinión, no es una elección. Creo que es algo que ya ocurre, o sea, va a ocurrir. La gente que está en un sitio cerca de su oficina, nadie va a querer ir 5 días a la semana. Todo el mundo va a querer ir 3 o 4, 2, y la gente que está en remoto se va a quedar en remoto. Entonces yo pienso que en realidad esto ya va a ser así. Creo que no es una decisión que tengamos que tomar. Creo que como todo puedes aplicar una gran cantidad de fuerza política y económica para cambiarlo, pero yo creo que se va a quedar así. Pero yo creo que como verso suelto de este podcast deberías cerrarlo y que quede ya para la audiencia decidir qué quiere hacer. Creo que es un tema bastante complejo. Yo personalmente preferiría un modelo full remote con ciertas excepciones, pero creo que todo este tema del trabajo en remoto tiene una complejidad adicional que determinadas empresas no quieren o el coste no le quieren asumir. Y que en contrapartida otras empresas lo van a aprovechar como un PER para atraer determinado talento que
que otras empresas no pueden permitirse. Como abogado del demonio, yo creo que estaría muy, muy orgulloso de ti. Gracias, chicos. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias.